Bien, pues aquí estamos otra vez. Vemos que Gabriel va haciendo un viaje largo, ¿verdad? No, Ah, solo a Pisaco, como 15 minutos. Ya voy llegando. muy bien, qué Vine a bueno. dejar a mi esposa a su trabajo. Ah, qué padre, muy bien. Qué bueno. Muy bien, entonces, fíjense, eh, tenemos, por ejemplo, el otro pasaje como para hacer un buen estudio. Tenemos, puede ser, por ejemplo, aquí en las presentaciones. Transfiguración. Vamos a ponerla acá. Vamos, por ejemplo, a Mateo 14, 22 al 33. Voy a poner aquí entonces. Vamos a desplazarnos entonces a un texto. Mateo 14, 22. ¿Mm? A ver, ¿quién quiere leernos el pasaje? Jesús caminando sobre las aguas. Yo, padre, sí. Adelante. Ujú. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Ujú. después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo ahí. La barca que se hallaba ya, es que está un poquito oscuro y no veo, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Hasta ahí? No, continúe. Los Hasta el discípulos, 33, hasta el versículo 33. los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver ese pasaje comparado con Marcos 6, 45 al 33. Marcos 6, 45 al 33. A ver, ¿quién quiere leerlo? Yo, padre. Sí, adelante.
Aquí en mi Biblia. Sí, en su Biblia. Pero dio un Marcos 5. Marcos 6, 45 al 53. Ya. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Muy bien. Muy bien. Y finalmente vamos a ver Lucas. Lucas no lo tiene. Lucas no tiene el reporte. Pero sí tenemos en Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. A ver quién quiere leer. Juan 6, 16 al 21. Yo, padre. Jesús se reúne con sus discípulos y camina sobre el mar. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que camina sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero él seguía en la barca, tocó la tierra en el lugar donde se dirigían. Muy bien. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces los tres relatos, ¿no? Ahora nos preguntamos precisamente de esos relatos, ¿qué elementos son característicos de cada evangelista? A ver, de lo que han sabido y de todos los cursos que ustedes han tomado, así que se vea que han aprendido algo. ¿Verdad? ¿Qué se puede decir aquí? Lo primero, que en dos de los relatos no está Pedro. ¿En cuáles relatos? A ver. Pedro no está en el relato de Juan, ni está en el relato de Mateo, creo que vi ahorita. No, de hecho en Lo Mateo de es donde Marcos. más aparece. Ajá, perdón. No, Ajá. no está en Marcos ni en Juan. Miren, aquí está en pantalla entonces el texto, ¿no? Vemos el texto de Marcos, que es es escueto, es un poco corto. Dice, apremió a sus discípulos a montar en la barca, o sea, subir en la barca, el Embenai, Eistoploion, ¿verdad? E ir delante a la otra orilla junto a Bethsaida. Pues vemos que él se fue a orar, después ellos estaban ahí, dice, cuando caía la tarde estaba ya a tiempo la barca en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolos atormentados al navegar, pues el viento iba contra ellos, hacia la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar
y quería rebasarlos, o sea, pasar de largo. Y al verlo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y chillaron, o sea, anecraxan es comenzaron a gritar, literalmente. Pues todos le vieron y se asustaron, y entonces él habló con ellos y les dice, ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos en la barca y cesó el viento, y mucho más extasiados se quedaron ellos, pues no comprendieron lo de los panes, sino que su corazón estaba ofuscado. Y atravesando el mar llegaron a tierra de Genesaret y atracaron, ¿ok? Fíjense cómo el relato es corto, como dice Adriana, ¿no? Que no se menciona la persona de Pedro. Vemos entonces que nuevamente aquí Marcos está enfatizando el aspecto comunitario. Están todos ellos juntos en una barca. Todos se enfrentan a un desafío y al ver a Jesús confundidos comienzan a gritar. Esta traducción que pone aquí el autor del libro de la sinopsis bilingüe, José Cervantes, que aunque se basa en la Biblia de Jerusalén, yo creo que es la Biblia en España, la Biblia de Jerusalén española, esto de que comenzaron a chillar o chillaron, no es propiamente lo que dice griego. El texto griego dice, Joide y dontes autón, y viéndolo ellos a él, ¿ya? O habiéndolo visto, epitésalas peripatunta, caminando sobre las aguas o sobre el mar, edoxan joti, ¿ya? Opinaron que o pensaron que fantasma estin, que es un fantasma. Kai anecraxan. Entonces el auristo de anacrazo significa gritar con fuerza y tiene un sentido ingresivo, es decir, comenzaron a gritar. Ajá, no chillaron. Chillaron, pues es ponerse a llorar, ¿no? Y acá más bien es, comenzaron a gritar. Antes garautoneidon, porque todos lo vieron, ¿verdad? Kai etaragcesan, y se asustaron. El verbo tarazo es como producir una conmoción. Digamos que pudiera ser el taraxesan, como tiene terminación de auristo pasivo, de tercera plural, da a entender más bien que quedaron conmocionados, ¿verdad? Y quedaron conmocionados. Es como, yo creo que es mejor que poner asustar, porque comúnmente temer o asustar se utiliza en griego el verbo fobeomai, asustarse. Y aquí más bien es ectaráccesan, o sea, como que quedaron así casi temblando, ¿verdad? A eso se refiere el verbo tarazo, ¿verdad? Que están sacudiéndose del miedo. Entonces quedaron conmocionados, ¿ok? Vemos entonces ahora, ya partiendo, supongamos, aquí hagamos una suposición, que este pasaje de Marcos es el más antiguo. Ajá. Todavía no sabemos qué le añadió Marcos a la tradición recibida, pero supongamos que este es el punto de partida. Temporalmente, cronológicamente hablando, Marcos escribió primero, eso lo tenemos claro. Ahora pasemos a Mateo. Mateo toma el texto de Marcos y, como ven, le echa mucho rollo. Le agrega muchas cosas donde se va a centrar en la figura de Pedro. Aquí al inicio como que todo va igual. Incluso menciona que es la cuarta vigilia de la noche. Ajá. Unos dirán a eso de las 2 de la mañana, le ponen en español, ¿verdad? Jesús va hacia ellos caminando en el agua, y los discípulos al verlo caminando se asustaron diciendo es un fantasma y gritaron de miedo, dice Kayapotufobu ekraxan, y gritaron por causa del miedo. Apo más genitivo, por causa del miedo. Ok, entonces tenemos ahora, dice, y entonces Jesús les habló diciendo, ánimo, soy yo, no temáis. Hasta ahí parece seguir a Marcos, simplemente le modifica una que otra palabra. Pero después aquí Mateo introduce a Pedro.
Apocriceis de autojo Petros eipen. Dice, y respondiéndole Pedro dijo, Señor, si tú eres, Kyrie eisiei, que leuson me elthein prose, epita hidata. Dispón que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Ya? El verbo que leo es más bien es mandar, ordenar, o sea, ordéname ir, este es un infinitivo auristo, ir hacia ti sobre el agua, o sobre las aguas, porque es un plural tahidata, epitahidata. Entonces, vemos entonces que aquí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Mateo insiste otra vez con Pedro? Estamos aquí en Mateo 14, fíjense, todavía no llegan a Cesarea de Filipo, en Mateo 16, donde Pedro va a ser el que reciba todos los aplausos, ¿verdad? Las luces, las cámaras ahí, porque él responde a Jesús que es el Hijo de Dios. Cuando pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, como que esta escena prefigura, o más bien es una antesala a lo que será la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Entonces vemos que Mateo, por un lado, respeta la tradición de Marcos de que dice, los discípulos, todos en comunidad, estaban en la barca y aquí pasan las cámaras a Pedro. ¿Verdad? La atención de Mateo se centra en Pedro. Le dice a Jesús, ven, elce, es el imperativo auristo, ven en este momento. Y bajando de la barca, Pedro caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al fijarse en el fuerte viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame, Kyrie, sósonme. ¿Verdad? Y entonces Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice, qué poca fe, ¿por qué dudaste? Y habiendo subido ellos a la barca, cesó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Alethos theurgios ei. Verdaderamente de Dios hijo eres. Lo que dice aquí en griego. Entonces, fíjense, esta profesión de fe de los discípulos está marcada por un acontecimiento, digamos, sobrenatural. Hay un milagro sobre la naturaleza de caminar sobre las aguas y que incluso Jesús hace que Pedro camine sobre las aguas. Pero a Pedro le entra el miedo, dice acá. Ante la adversidad, Pedro deja de ver a Jesús, presta su atención en las dificultades y empieza a hundirse. Vemos que claramente es una alusión o digamos, una prefiguración de lo que va a suceder con las negaciones de Pedro cuando está el proceso de Jesús, que Pedro va a negar 3 veces a Jesús. O sea, la flaqueza humana, la condición humana, cuando dejamos de poner nuestra vista en Dios y nos fijamos solo en la adversidad, en aquello que nos causa temor, inseguridad, nos hundimos, negamos al Señor, caemos, no sabemos ya quiénes somos. No sabemos ya quiénes somos. Y entonces, por eso la pregunta, ¿por qué dudaste? Y luego ya cuando suben a la barca, se logra la estabilidad. ¿Ya? Habiendo subido a la barca, cesó el viento. Ecopasen joánemos. El ecopasen es un auristo del verbo copto, que es cortarse, o sea, se cortó el viento, cesó, se detuvo de golpe. Y los que estaban en la barca lo adoraron. Prosequinesan auto legontes. El verbo prosquineo es arrodillarse o postrarse en actitud de adoración hacia algo o a alguien. Puede ser una estatua de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, que alguien se postre frente a la estatua de un ídolo, por ejemplo, se utilizaba el verbo prosquineo. Pero aquí está en auristo, tercera plural, prosequinesan, que está aquí en medio de la pantalla, ¿verdad? Prosequinesan auto. Se postraron ante él en actitud de adoración, legontes.
diciendo, alethos verdaderamente, Theugios ei, de Dios hijo eres. Pues fíjate, ahí tenemos varios elementos. Por un lado, Mateo va preparándonos para comprender el porqué de las negaciones de Pedro, que duda, que tiene miedo ante la adversidad cuando lo reconocen. Tú ibas con él y Pedro lo niega. Entonces, la debilidad de Pedro ya queda manifiesta en este pasaje del capítulo 14. Otra cosa, tenemos que el reconocimiento de la divinidad de Jesús, de la condición de hijo eterno de Dios, o hijo del Dios eterno también. Aquí tenemos una prefiguración, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dicen todos que están adorando a Jesús. Tenemos aquí, por un lado, una prefiguración. Las palabras eres el Hijo de Dios las encontramos en Pedro 16, 18, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, tú eres verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tenemos también hacia el final del Evangelio de Mateo, cuando encuentran ellos a Jesús resucitado en el monte donde él los había citado, y dice, y postrándose lo adoraron. Hacia el final, es el último capítulo, estamos en capítulo 28 de Mateo, se menciona nuevamente el verbo prosquineo, y postrándose lo adoraron, aunque algunos titubeaban, dice el pasaje. Por tanto, hay una conexión también con el final de Mateo. Y ahí vamos descubriendo cómo, entonces, el autor de este pasaje, reportado en Mateo, ya metió modificaciones redaccionales sobre la tradición reportada por Marcos. Menciona el diálogo de Jesús y Pedro, menciona a Pedro caminando sobre las aguas, que Pedro tuvo miedo y se hundió, Jesús lo sacó, le reclama sus dudas, suben a la barca, se amaina el viento y viene la profesión de fe. Ellos postrándose lo adoran. Y al final del capítulo 28 de Mateo dice, cuando ven a Jesús en el monte donde lo citó, le dice, y postrándose le adoraron, aunque algunos titubeaban. Vemos, por tanto, esa conexión, mismos verbos con Cesarea de Filipo, la profesión de fe de Pedro, y con el encuentro con el resucitado en capítulo 28. Y por tanto ahí vamos viendo que desde el momento en que Mateo va escribiendo el capítulo 14, él ya tiene un plan completamente elaborado de lo que será su evangelio y utiliza palabras textuales que va a repetir después, va a poner en labios de Pedro, primero, el Hijo de Dios, y la actitud adorante de los discípulos, como ocurre en el capítulo 28. Y eso que refleja un plan redaccional. O sea, Mateo no improvisaba. Para cada parte de su evangelio, él pensó muy bien las palabras que iba a utilizar. Sabía que iba a generar conexiones entre partes de su obra. Y eso habla, pues, de una genialidad como autor. O sea, Mateo es un fregonazo, ¿verdad? Un hombre muy, muy ducho en la literatura y obviamente también en la teología. Al enfatizar aquí el rol de Pedro, nos está preparando para entender la escena de Cesarea de Filipo y nos va preparando también para comprender la actitud adorante de los discípulos hacia el final del Evangelio. Padre, disculpe, ¿cuántos redactores pudo haber tenido Mateo? Pues hasta ahora lo más probable es de que, como les decía, Mateo pudo haber redactado y no sabemos exactamente cuántos redactores posteriores pudieron haber hecho algunas modificaciones sobre ciertos pasajes. Lo que sí está muy claro es de que hay un solo plan desde Mateo 3 a Mateo 28. Es propiamente un solo estilo literario, un tipo de expresiones lingüísticas con connotación teológica,
un énfasis sobre la figura de Pedro, sobre el rol de la comunidad. El plan se nota también en los 5 discursos intercalados con 5 momentos de narraciones de la vida de Jesús. Están muy bien pensados qué milagros se van a contar, con qué palabras, y eso refleja una gran habilidad del redactor. O sea, se ve que el redactor era un escriba judío que había aceptado a Jesús como su Señor y dispone de las estrategias de métodos exegéticos rabínicos, como el que habíamos hablado hace unas semanas, el Kal Vaomer. Es uno de los métodos más favoritos, digamos, del autor de Mateo, y se vale de ese recurso para contar la vida de Jesús. Entonces, tal parece que del 3 al 28, al menos de base, hay un solo redactor. Quizá redactores posteriores añadieron uno que otro detalle, pero el marco general muestra por su estilo, por su vocabulario, la estructura narrativa, la estructura de las secciones de todo el Evangelio, parece que es un solo autor. Ahora, los capítulos 1 y 2 de los Evangelios de la Infancia, que habíamos hablado la semana pasada también, se nota que es otro redactor. No sabemos exactamente cuándo. Hay autores que prefieren hablar de finales del siglo I y hay otros que dicen que es más probable que haya sido durante los comienzos del siglo II, donde ya las comunidades cristianas maduras se empiezan a preguntar sobre qué origen tuvo Jesús. Porque hasta antes, Mateo y Lucas seguían directamente el Evangelio de Marcos, que comenzaba con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Pero las comunidades, supongo yo, de Siria, porque Mateo escribe a la comunidad muy seguramente de Antioquía de Siria, y San Lucas probablemente escribe a la comunidad de Damasco, probablemente, ¿verdad? Estos sirios, entre sirios antioquenos y sirios damascenos, se interesan sobre el origen de Jesús. Y entonces viene la redacción de los evangelios de la infancia en Mateo y en Lucas, completamente diferentes. Uno se centra en la figura de José y otro en la figura de María. Lucas, por su parte, que se centra en María, también se centra en la relación entre Juan el Bautista y Jesús, al grado de ponerlos incluso como primos, literalmente, mientras que para el autor de los capítulos 1 y 2 de Mateo, él no ve necesario emparentar a Jesús con Juan el Bautista, ni habla tampoco del edicto del César, sino que más bien pone que Jesús prácticamente nace en su casa, como si José y María ya vivieran en Belén, porque ahí es donde llegan los magos, entran en la casa y adoran al niño. Así dice en Mateo 2, versículos 1 al 12, viene el relato de los magos, y cuando dice ahí por el versículo 10 más o menos que entran los magos a la casa y ahí lo adoran, le presentan los regalos, ¿verdad? Entonces, tal parece que ahí el autor se vale también ahí de una estrategia que se llama Midrash, donde el autor utiliza una conexión con Isaías, cuando dice, el trito Isaías dice, en el futuro vendrán pues los reyes de Saba y de Madián, y traerán oro e incienso, montando sobre sus camellos y dromedarios, ¿verdad? Y traerán los obsequios para el Dios verdadero en Jerusalén. Como que esa es la idea. Entonces, a partir de ahí, el autor de este texto de Mateo, de Mateo 2 más bien, utiliza la conexión con ese pasaje, con el trito de Isaías, y de ahí utiliza los elementos teológicos para narrarnos como los reyes de Oriente vendrán a postrarse ante el Dios verdadero.
pero ahora ya no es en el templo, sino Jesús como nuevo templo prácticamente, en él está presente Dios y a él lo adoran, a él le presentan los obsequios, ¿ok? Entonces, hasta aquí queda claro cómo hay una estrategia en el autor, al menos en este pasaje, vemos que hay una clara intención del autor del Evangelio de modificar la tradición de Marcos e inclinar la balanza en favor de Pedro. Y también va utilizando lo que narra para preparar al lector a entender la escena de Cesarea de Filipo, donde Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y que va preparando también la escena final de que los discípulos, al encontrarse con Jesús resucitado, postrándose, lo van a adorar. Finalmente vemos el pasaje de Juan, un pasaje tardío, pero que hace alusión a una tradición que bien puede ser Marcos o una tradición que llegó también a Juan, no por vía de Marcos, sino por otra vía. No lo sabemos todavía, ¿verdad? Pero dice aquí, y cuando cayó la tarde bajaron sus discípulos al mar y montando en una barca iban a otra orilla del mar hacia Cafarnaún. Ya se había hecho oscuro y aún no habían venido con ellos Jesús. Y entonces el mar, al soplar un viento fuerte, se levantaba. Habiendo navegado pues unos 25 o 30 estadios, divisan a Jesús caminando sobre el mar. Y llegando cerca de la barca, y tuvieron miedo, y él les dice, soy yo, no temáis. Querían pues recogerlo en la barca, y al momento llegó la barca a la tierra donde se dirigían. Fíjense, todos los elementos que quitó. O sea, Jesús no se quedó solo a orar, no se menciona para nada. Los discípulos no estaban ahí asustados pensando que iban a fallecer por la fuerza del mar. Simplemente dice que iba navegando, da la distancia, no dicen que Jesús sea un fantasma, Pedro no camina sobre las aguas, y dice, querían recoger, dice, ethelon un lavein, y por tanto querían tomarlo, No se puede estoploion. oscurecer un poquito para que se vea mejor. Ese es del maestro. No, ¿verdad? Muy bien, sí, adelante Adriana, tiene una duda. Sí, que en Mateo y Marcos al principio dice que los obligó a subir a la barca. Ajá. Y aquí Juan no los obliga, y nada más dice que bajaron del monte y se suben a la barca. Quiero pensar que dentro del plan de estos evangelistas, pues ya va siguiendo su plan, ¿no? Pero ¿por qué los obliga a subir a la barca si se supone que ahora sí que pues no nos obliga a nada, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, aquí el verbo griego es enankasen. Dice que aiuthis enankasen tus macetais autu en benai. Este infinitivo es complemento de enankasen. Enankasen es como mostrar como necesario. Entonces dice como que inmediatamente Jesús mostró como necesario a sus discípulos embarcarse en la barca. Literalmente, envainen e stoploion, que en español suena muy redundante, embarcarse en la barca. Pero el verbo griego aquí, enankasen, es plantear como necesario. Ajá. Dice, y de inmediato planteó como necesario a sus discípulos embarcarse en la barca, cae proagein, y dirigirse e istoperan hacia el otro lado, pros Bethsaidan, ¿verdad? Junto a Bethsaida, a la otra orilla junto a Bethsaida. Eso es lo que literalmente dice aquí Marcos. Y bueno, apremiar es, nosotros los mexicanos como que apremiar lo ponemos como, De rápido, ¿no? como que apresúrate a ir, ¿no? Puede tener el sentido de una orden o puede tener el sentido de una sugerencia incluso, ¿ya? Yo te apremio a que hagas tu tarea, le dice el papá al niño, ¿ya? Es casi como sugiriéndole que en cuanto pueda haga su tarea,
Ajá. En Ancasen, aquí tiene ese sentido como que plantear como necesario. Es necesario que vayan a la otra orilla, ajá, pero no necesariamente en Ancasen indica apremio. Ajá. Entonces dicen, es necesario que vayan a la otra orilla. Planteó como necesario que fueran a la otra orilla junto a Betsaida. Nada más. Y ellos se fueron, ¿verdad? Mateo utiliza el mismo verbo, Eutheos, en lugar de euthis, que utiliza, es típico de Marcos usar euthis. Mateo es más propio, al decir eutheos, utiliza la terminación omega sigma, que es más propia de un adverbio. ¿Verdad? Es como cuando decimos rápidamente. Ese mente es el omega sigma que está aquí. ¿Verdad? Esta que parece W y esta S. No. Esta omega sigma vendría siendo literalmente eso. Uh-huh. Ok, entonces, hasta ahí tenemos que dice, inmediatamente planteó como necesario que se embarcaran en la barca. A ver, permítame que me están buscando. No hay Naiden. ¿Sí? Sí, dígame. Ah, sí, Ricardo Aguilar. Sí, un servidor. ¿Perdón, estamos hablando con unos? Sí, lo que pasa es que no hay señal aquí adentro. Y ya pasó un vecino y me dijo, déjame pasar, ¿no? Sí, sí, ahora sí, sí, gracias. Es que entonces le traigo ahorita, le abro, ¿no? Sí. Por favor, disculpa, ¿eh? Ah, sí, mire, aquí tengo el control. Listo, ya. Bueno, entonces les decía, esto de plantear como necesario es muy interesante porque no da, ya, les decía, eso de plantear como necesario es interesante porque no da a entender que los está mandando. Ajá. En Ancasen no necesariamente significa que los obliga. Más bien les está diciendo, conviene que vayan a la otra orilla, ¿verdad? Como que es necesario que vayan a la otra orilla. Ya, y entonces ellos se adelantan, él se queda a despedir a las multitudes y dice, aquí le agrega a Mateo, fíjense, Mateo como casi muy al estilo de Lucas, dice, aneveis toros, ¿verdad? Y dice, subió al monte, kai idian proseuxastai, y fue a orar como de costumbre. Catidian significa como de costumbre. Ajá. Eso curiosamente esto está en Mateo y fíjense, llama la atención que en Lucas no encontramos nada. Pero esto de que Jesús subió al monte a orar es muy típico de Lucas. Lucas siempre pone a Jesús orando. Ajá. Y aquí en cambio, en lugar de que aparezca esta tradición en Lucas, como podría esperarse que al menos Lucas dijera esto, resulta que lo dice Mateo. Ajá. Y después ya toda esta parte de Mateo que habla de Pedro, eso sí es típico de Mateo, no de Lucas. Ajá. Pero bueno, curiosamente Lucas nunca escribió nada. Llama mucho la atención ese vacío en el Evangelio de Lucas. Ajá. Muy bien. Bueno, si no hay nada por el momento, vamos a tomar este segundo descanso. Son las 10:54. Comúnmente tenemos el descanso largo. Si quieren, retomamos a las 11:18, ¿no? Más o menos. 11:18 nos vemos aquí para continuar. ¿Sale? Ok.
Las dudas que Sí, tengan, gracias. vayan anotando y las vemos inmediatamente empezando la siguiente sesión. Entonces, 11, Gracias. 18 nos conectamos, ¿sale? Gracias. Gracias a ustedes.